¿Qué tal? Dios les bendiga, bienvenidos. Esto es CJ Radio TV, Noticias y Deportes. Para mí es un gusto, una bendición estar una vez más con todos ustedes. Sí, señores, por fin ya se ha anunciado un alto al fuego entre el Estado de Palestina e Israel, es decir, la Franja de Gaza. Esto lo anunciaron el pasado fin de semana entre los gobiernos y el Estado de estos países que por supuesto han estado en esa disputa territorial durante muchos años, en un conflicto que ha durado cerca de 70 años y que desde el 2014 empezó a intensificarse hasta conocerse todos los resultados de personas heridas y fallecidas a causa de estos enfrentamientos. Así que hasta el momento, según lo anunció la Organización de Naciones Unidas por medio de su director, Antonio Guterres, lo que ha mencionado es que por fin se ha llegado a un acuerdo de un cese al fuego. Ahí vienen muchas preguntas: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Hasta cuándo va a durar este acuerdo de finalizar los ataques entre ambos bandos? Es una situación que por supuesto empezaremos a resolver a continuación. Bienvenidos. Y es que estas imágenes, toda esta situación que recrea por supuesto la realidad de Israel y Palestina duró cerca de 11 días en medio de tensas situaciones y conflictos en la cual pues, el Estado de Palestina lanzaba cohetes al Estado de Israel. Posteriormente Israel hacía lo mismo, generando por supuesto un gran caos y una inestabilidad social y política en medio de esta región de Medio Oriente, que siempre se ha caracterizado por tener tensas situaciones de seguridad y orden público. No solamente estas dos regiones, también Afganistán, Irán, incluso Libia, con diferentes dictadores como Mohamed Gaddafi. Mejor dicho, es una situación que por supuesto ha sido bastante recurrente y que este conflicto que duró cerca de 11 días, que para los medios internacionales fue uno de los más difíciles y caóticos y trágicos, que en el del año 2014 se dio gracias, escuchen muy bien, se dio gracias a la mediación entre el Estado de Egipto. Esto sin duda ha generado, por supuesto, muchas felicitaciones, incluso mucho regocijo entre los ciudadanos de Palestina, que han sido los más afectados, entendiendo que hasta la fecha han muerto lamentablemente cerca de 120 personas, a comparación de una cifra mínima de israelitas que han fallecido, que son 20 personas. Así que en medio de este conflicto, los ciudadanos, por supuesto, fueron los que llevaron de la rume en medio de esta realidad de conflicto, en la cual ellos celebraron esta victoria, pero también agradecieron el apoyo internacional, especialmente el Estado de Egipto, que fue la nación que ayudó a mediar en una mesa de diálogo y de concertación entre Israel y Palestina. Por supuesto, aquí entramos como a ese famoso dicho de quién le midió el aceite a quién. En este caso, Palestina le midió el aceite a Israel para mirar cuál era ese poderío para poder responder y defenderse, como también Israel midió el aceite militar que ellos tienen para poder en algún momento y en alguna eventualidad poder defenderse ante cualquier ataque que surja por alguna de las naciones árabes, que por supuesto nunca han estado y nunca han tenido como un diálogo constante y afectivo contra el Estado, más bien hacia el Estado de Israel. Así que este escenario de conflicto también lo aprovechó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para mirar hasta dónde ha empezado a potencializarse las fuerzas militares de Israel. Pero aquí por supuesto surge una gran pregunta: ¿qué país, o más bien quiénes van a estar vigilantes de este cese al fuego? Pues el Estado de Egipto, como mediador, ha anunciado el envío de delegaciones a la capital de Tel Aviv para estar monitoreando que desde ambos países, desde ambas regiones de Medio Oriente, sí se cumpla este alto al fuego. Y es que ese es el gran temor, que en algún momento haya un rompimiento que conlleve de nuevo a un conflicto un poco más caótico de lo que venía sucediendo hace cerca de 11 días. Así que lo que hizo el Estado de Egipto es enviar una delegación para estar supervisando y estar en constante diálogo entre los representantes de estas dos regiones de Medio Oriente para evitar que se desate un nuevo conflicto.
Como todos bien sabemos, este conflicto entre Israel y Palestina duró cerca de 2 semanas. Esto conllevó a que la ONU convocara a último momento a una reunión, a un Consejo de Seguridad extraordinario para atender esta crisis que inició el pasado 10 de mayo y que apenas finalizó el pasado fin de semana. Esto en una situación bastante caótica en la cual el diálogo sí o sí era la única solución para salir de esta tensa situación. De ahí en adelante empezaron ya a haber los primeros diálogos, los primeros acercamientos entre los representantes del Estado de Hamas, entendiendo que eran grupos rebeldes que empezaban a atacar al Estado de Israel, pero de ahí también empezó a desatarse una ola de defensa y de contraataque por parte del gobierno de Israel para llegar hasta este punto en que hemos llegado. Un evento, por supuesto, que lo celebra la comunidad internacional, que ve viable, por supuesto, de esta manera solucionar otros conflictos que aún son latentes en esta región de Medio Oriente. Aparte de las pérdidas humanas y las personas heridas entre personas adultas y menores de edad, también es el daño invaluable que ha dejado este ataque, este conflicto durante 11 días, y fue la destrucción de edificios gubernamentales del gobierno de Hamas, de la Franja de Gaza, edificios de inteligencia del Estado, que por supuesto eran muy importantes en la labor de inteligencia y de supervisión de ese conflicto que duró cerca de 11 días. Según el gobierno de Hamas, pues reparar estas edificaciones costará miles y miles de millones de dólares. Por eso ha conllevado a que, en este caso, la comunidad internacional pueda también hacer un trabajo de unión y de esfuerzo económico para volver a recuperarse infraestructuralmente el país de Palestina, entendiendo que fue atacado sin cesar por parte del gobierno israelí. Esto, por supuesto, nos conlleva a entender que el diálogo fue esa herramienta perfecta para llegar a un acuerdo entre estas dos regiones que no solamente tienen diferencias políticas, diferencias religiosas, sino también diferencias entre otras situaciones que ha conllevado que este conflicto lleve cerca de 70 años. Hay que entender algo muy importante y es la función, por supuesto, de Egipto como país mediador. Qué bueno que esto llegue también a suceder en otras regiones en la cual también lamentablemente han sufrido un conflicto constante y que ha dejado miles de personas refugiadas que han tomado la decisión de buscar nuevas oportunidades en otros países, pero aún así es el llamado por parte de la comunidad internacional para que el diálogo sea esa base fundamental para cesar las diferencias entre naciones. Así que esa es la reflexión, aparte de eso, de la oración, de ese trabajo hermoso y bonito que Dios hizo en el Estado de Palestina, de guardarlo en medio de esos ataques sin cesar por parte de grupos rebeldes palestinos. A todos ustedes, gracias por su compañía, gracias por vernos todos los días, en todo momento, a través de nuestro canal de YouTube de CJ Radio TV, Noticias y Deportes. Los invitamos para que se suscriban, pero también para que activen la campanita de notificaciones y puedan ver este contenido todos los días a través de nuestro canal de YouTube. Con ustedes estuvo Ismael Tobón y nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga, sigan conectados con nosotros.